Por mucho tiempo sentí que la vida simplemente sucedía sin preguntarme, como si yo fuera un pasajero más, llevado por los vaivenes de los fracasos, las pérdidas silenciosas y los ciclos repetidos que parecían estar escritos por alguien más. Pero hubo un instante, uno solo, en el que algo dentro de mí despertó. ¿Y si la realidad no es algo externo, sino un reflejo íntimo de mi mundo interno? ¿Y si cada patrón doloroso que se repite es solo un programa silencioso corriendo en piloto automático dentro de mí? Este pensamiento desafía todo lo que nos han enseñado, porque es más cómodo señalar al sistema, a la economía o a los demás. Sin embargo, la verdad, y lo digo con la voz de quien ha vivido esa transformación, es que lo que ves afuera es solo un espejo de lo que vibra adentro. No es destino, es vibración. No es mala suerte, es un código repetido. La gran trampa es creer que no podemos cambiarlo. Yo mismo estaba atrapado en esa ilusión, alimentando, sin saberlo, aquello que más quería evitar. Cada pensamiento, cada emoción, cada hábito, era parte de un ecosistema interno que sostenía una vida que ya no quería vivir. Y entonces, la pregunta cambió. Ya no era, ¿por qué me pasa esto? Era, ¿cómo lo estoy perpetuando? Así comenzó mi transformación, desde dentro hacia afuera. Aprendí a detener a conciencia los bucles negativos y a sembrar nuevas raíces para una realidad más alineada, expansiva y extraordinaria. Recuerdo con nitidez el momento en que me miré de frente, sin filtros ni excusas. No fue agradable, pero fue necesario. Ver mi presente como el eco de elecciones pasadas fue una bofetada de conciencia. No había culpables externos. Todo era resultado de mi propio sistema. Y, curiosamente, eso también fue liberador. El presente está moldeado con el barro del pasado. Y si no cambiaba mis pensamientos, emociones y comportamientos, el futuro sería solo una repetición con distinto nombre. Así que decidí intervenir. No desde la fantasía, sino desde la intención profunda. Empecé a imaginar con precisión el tipo de vida que deseaba. No en generalidades, sino con detalles claros. ¿Dónde viviría? ¿Con qué tipo de personas compartiría mis días? ¿Qué me haría sentir realizado cada mañana? Y al poner todo eso en palabras, algo cambió. Moví energía, cambié frecuencia, pero no bastaba con visualizar. Tuve que observar mis pensamientos diarios, esos que susurraban frases automáticas como esto es demasiado para mí o nunca me sale bien. Ahí es donde vivía el pasado, escondido entre mis palabras internas. Y si no hacía nada, seguiría escribiendo el guión del mañana. Fue ahí cuando comprendí que mi cuerpo, mi mente y hasta el campo energético a mi alrededor seguían siendo fieles a una historia caduca. Y para cambiarla, debía identificar las creencias ocultas que la sostenían. Era como descubrir un software antiguo corriendo en segundo plano, afectando todo sin que yo lo notara. No fue hasta que abrí esa caja negra que entendí el poder real de los paradigmas subconscientes. Mis mayores obstáculos no venían del mundo, venían de mí. Estaban alojados en creencias invisibles, en comandos mentales programados en silencio. Estos paradigmas son como algoritmos silenciosos que determinan cómo pienso, actúo y siento. Y lo más inquietante, lo hacen sin mi permiso consciente. Aunque quería avanzar, ellos me jalaban hacia atrás. Por mucho tiempo, creí que con fuerza de voluntad bastaba. Pero era como querer correr mientras el freno de mano estaba puesto. No fue sino hasta que entendí que mis creencias más arraigadas habían echado raíces en mi infancia, formadas entre emociones intensas y repeticiones silenciosas, que comprendí por dónde debía empezar. No tenía sentido seguir combatiendo los síntomas en la superficie. Tenía que descender hasta la fuente, hasta esa causa invisible que tejía los hilos detrás de todo. Fue entonces cuando comencé a observar mis actos más automáticos, esas respuestas impulsivas que parecían venir de la nada, esas decisiones que tomaba una y otra vez sin saber por qué. Pronto descubrí que cada una tenía una raíz mucho más profunda. Si sentía rechazo constantemente, no era porque el mundo me diera la espalda. Era porque algo dentro de mí ya lo esperaba, ya lo proyectaba, ya lo interpretaba todo desde ese filtro. Y cuando por fin vi eso con claridad, todo cambió. No era una víctima. Era un viejo guión que seguía ejecutándose, sin que yo lo hubiera actualizado.
El verdadero cambio comenzó cuando solté la lucha interna y empecé a mirarme con honestidad. Cada vez que notaba un patrón limitante, en lugar de juzgarme o esconderlo, lo escribía. Me convertí en mi propio investigador, explorando los territorios ocultos de mi subconsciente con la curiosidad de un explorador en tierra desconocida. A veces, una conversación trivial o un momento de frustración se convertían en una pista reveladora. Era como encontrar piezas ocultas bajo una alfombra que llevaba años ahí. Este proceso no fue cómodo. Requirió presencia, humildad y una responsabilidad radical. Pero con cada creencia expuesta, una jaula mental se abría. Y fue entonces cuando empecé a ver cómo se deshacía el ciclo secreto que gobernaba mi realidad. Me di cuenta de que absolutamente todo lo que creía, en lo más profundo, era lo que sostenía los resultados que se repetían en mi vida. Y comprendí, por fin, la estructura del ciclo: creencia, comportamiento, resultado, reafirmación de la creencia. Cuando interioricé que si creía que algo no era posible para mí, mis acciones lo reflejaban con precisión milimétrica, todo empezó a tener sentido. Dudaba, posponía, me saboteaba. Y, claro, los resultados eran un eco perfecto de esa frecuencia: limitados, escasos, frustrantes. Y eso no hacía más que reforzar la creencia de origen. Estaba atrapado en un bucle perfecto y destructivo. Y durante años, ni siquiera supe que lo estaba. Por ejemplo, si intentaba mejorar mi situación financiera, esa vieja voz surgía de inmediato: eso no es para ti. Y bajo su influencia, terminaba conformándome con menos, cerrando puertas antes de que pudieran abrirse, diciendo que no a oportunidades disfrazadas de posibilidad. No fue hasta que me atreví a desmantelar ese sistema interno que empecé a recuperar el poder que siempre fue mío. Me oculté. Me escondí detrás del miedo, de la inacción, de los no estoy listo todavía. Y cuando, como era de esperarse, nada cambiaba, me dije: ¿ves? Tenía razón. Pero no era la vida dándome la razón. Era mi vieja creencia, esa astuta arquitecta de bucles, repitiéndose a sí misma, disfrazada de lógica y camuflada entre excusas. El ciclo no era torpe, era brillante en su engaño, parecía razonable, parecía protección, pero en realidad era el eco emocional del pasado, volviendo a hablar con mi voz. Y no fue hasta que me permití sentir, sin anestesias ni huidas, que el patrón comenzó a desmoronarse. Decidí actuar como si ya fuera esa versión futura de mí, esa que había superado el ciclo, que ya no temía, que ya sabía quién era. Y lo increíble fue esto: el mundo empezó a responder de otra forma. Claro que no fue inmediato. Mi cuerpo, acostumbrado al viejo programa, aún exigía sus dosis de ansiedad, de duda, de limitación, como si fueran su sustancia favorita. Era casi una adicción emocional. Pero cada vez que mantenía firme la imagen de una nueva realidad, por pequeña que fuera, algo dentro de mí se reconfiguraba. Era como si estuviera enseñándole al cuerpo una nueva melodía, una que mi mente ya había decidido tocar. Esa coherencia entre lo que pensaba, sentía y hacía, ese fue el verdadero punto de quiebre. Comprendí que el subconsciente no estaba en mi contra. Solo estaba cumpliendo su programación. Y si yo no tomaba el mando, seguiría repitiendo los mismos pasos, una y otra vez. Y el mundo exterior, obediente, seguiría reflejando el mismo guión. Pero hubo un área donde este ciclo era aún más potente, más silenciosamente destructivo: el dinero. Durante años viví con el radar puesto en evitar deudas. Mi enfoque era no perder, no fallar, no romper el equilibrio. Pero en realidad, esa atención constante al no tener era la semilla que seguía cultivando la escasez. Cuanto más me preocupaba por no estar en números rojos, más situaciones creaba para volver ahí. Era como si mi energía vibrara en código de carencia, sin descanso. Me costó tiempo, y muchas emociones, entender una verdad simple: el universo no escucha tus palabras, siente tu frecuencia emocional. Y aunque decía querer abundancia, mi energía gritaba preocupación, miedo, tensión. Intentaba manifestar una realidad nadando contra una corriente emocional que me llevaba en dirección contraria. El verdadero cambio empezó cuando dejé de ver el dinero como un monstruo escaso o caprichoso. Lo empecé a mirar como energía pura, neutral, que solo reflejaba lo que yo proyectaba. Y entonces cambié mi conversación interna.
En vez de decir esto es muy caro, empecé a pensar, esto es una oportunidad que se está acercando. Cada vez que veía un billete, en lugar de contraerme, respiraba profundo y decía, el dinero ya viene en camino. Un pequeño cambio interno fue suficiente para desencadenar una reacción en cadena. Como piezas de dominó cayendo una tras otra, empecé a atraer personas, ideas, conversaciones y oportunidades que antes simplemente pasaban de largo, invisibles para mi percepción de entonces. Recuerdo que, tras una práctica de coherencia cardíaca enfocada en la gratitud por la abundancia, recibí una invitación inesperada para hablar en un evento. Pareció surgir de la nada, pero no fue azar. Fue sintonía. El campo cuántico no responde a lo que decimos que queremos, sino a la energía que realmente sostenemos, la que vivimos en cada fibra de nuestro ser. Lo más revelador fue cómo, al sanar mi relación interior con el dinero, también se expandió mi visión de lo que era posible. Donde antes decía no puedo permitírmelo, comencé a preguntarme, ¿cómo puedo crear esto? Y en ese nuevo espacio mental, fértil y abierto, empezaron a germinar ideas donde antes solo había límites. La verdadera transformación comenzó cuando entendí que mi mente necesitaba ser entrenada, día tras día. Me repetía con intención, el dinero fluye hacia mí con facilidad. Pero al principio, mi cuerpo se resistía. Era como si cada célula se aferrara al viejo guión y me gritara, eso no es verdad. Y ahí comprendí algo vital. Para que mi realidad financiera cambiara, debía encarnar una nueva frecuencia antes de ver los resultados. Y eso no se lograba con pensamientos bonitos, sino con coherencia emocional. Empecé a prestar atención a cómo reaccionaba ante las pequeñas tensiones del día a día. Si surgía un gasto inesperado, ya no me dejaba arrastrar por el pánico automático. Me detenía, respiraba, y me repetía con presencia, el dinero llega a mí con ligereza. Y no solo lo decía, me esforzaba por sentirlo. Era como enseñarle a mi cuerpo a creer una nueva historia, a vivir emocionalmente lo que mi mente ya había elegido como verdad. Descubrí que el secreto estaba en hacer que la abundancia se sintiera familiar. Empecé a caminar por zonas prósperas, visitar tiendas que antes veía como inalcanzables. No para gastar, sino para reeducar mi percepción. Y cuando sentía incomodidad, cuando mi viejo yo quería huir, entendí que justo ahí estaba el umbral que debía atravesar. Quedarme presente en esos espacios era una forma de mostrarle a mi cuerpo que sí era seguro prosperar, si era seguro recibir. Con el tiempo, esta nueva manera de pensar empezó a reflejarse en pequeñas decisiones. Ya no ahorraba por miedo, ahora invertía con propósito, en libros, experiencias, formación. Todo aquello que expandiera mi conciencia se volvió una inversión sagrada. Y lo curioso fue que los recursos empezaron a llegar. No porque ganara más de inmediato, sino porque dejé de bloquear el flujo con pensamientos de carencia. Comprendí que la escasez era solo un programa, no una verdad absoluta. Pero cambiarlo no era cuestión de un solo momento de inspiración. Era un entrenamiento diario. Por eso creé el hábito de repetir afirmaciones que reescribieran mi mente. Algo tan simple, pero poderoso. Porque cada repetición fortalecía la identidad del nuevo yo. Un yo que vive en abundancia, no solo la desea. Fue en ese momento cuando comprendí el impacto real de una herramienta sencilla, pero poderosa. Un ejercicio cotidiano, portátil, accesible en cualquier lugar, que transformó por completo la forma en que me veía a mí mismo. Todo comenzó con una frase aparentemente insignificante, «Puedo con esto». Al principio sonaba vacío, casi absurdo, pero algo cambió cuando la repetía. Era como accionar un interruptor interno que había estado inactivo durante años. No esperé a sentirme seguro para actuar. Al contrario, me lancé a la acción mientras enseñaba a mi cuerpo a encarnar una nueva identidad. Porque la mente subconsciente no responde a la lógica, responde a la repetición y a la emoción. Así que, cada vez que enfrentaba una meta desafiante, un anhelo que parecía inalcanzable, me afirmaba con firmeza, puedo con esto. Lo decía al despertar, antes de una conversación importante, ante una noticia inesperada. Era mi forma de recordarme quién estaba emergiendo dentro de mí. Y al hacerlo, anclaba esta nueva versión en lo cotidiano. Con el tiempo, esa simple frase dejó de ser un mantra.
Se convirtió en un estado del ser. Mi cuerpo comenzó a responder con calma, mi mente con enfoque. Ya no buscaba excusas, buscaba posibilidades. Y no fue magia. Fue ciencia aplicada, neuroplasticidad. Cada afirmación reforzaba nuevos caminos neuronales y desactivaba los que alimentaban el miedo, la duda o el autosabotaje. Para mantener esta reprogramación activa, utilicé post-its en el espejo, alarmas en el celular, recordatorios visuales. Eran pequeños disparadores, anclas repartidas a lo largo del día. No era solo un acto simbólico, era una reconstrucción consciente de mi autoimagen. Cada repetición era una semilla, y un día, sin forzar, esa identidad brotó de manera natural. Y entonces, mi realidad comenzó a reflejar esa transformación interna. Este ejercicio tan sencillo fue el umbral hacia cambios más profundos. Porque cuando empecé a vivir desde esta nueva postura interna, también pude ver con claridad donde seguía sintiéndome limitada, estancada, apagada. Y entendí que no bastaba con repetir frases o sentarme a meditar. Necesitaba ordenar las áreas que aún estaban desalineadas. No se trataba solo de observar, era momento de planificar con intención. Ese fue mi siguiente paso, diseñar un plan de cambio consciente. En una etapa clave del proceso, me di cuenta de que no podía quedarme en lo intangible. Necesitaba escribirlo todo. Con total honestidad, plasmé en papel las áreas que me generaban frustración, salud, dinero, propósito. No para quejarme, sino para ponerle rostro al caos y darle forma a lo invisible. Y ahí comenzó la claridad. Escribí como si ya estuviera viviendo esa transformación. No dije, quiero sentirme bien, sino, mi cuerpo está sano y lleno de energía. No anoté, espero tener abundancia, sino, el dinero fluye hacia mí con facilidad y gracia. Transformé cada declaración en una verdad presente, y ese cambio de narrativa fue el inicio de una realidad completamente nueva. Cada frase que escribía no era solo una afirmación, era una declaración de identidad. Y al redactarlas como si ya fueran verdad, algo en mi mente comenzó a alinearse. El cerebro, en su búsqueda natural de coherencia, empezó a construir puentes entre lo que decía, sentía y vivía. No se trataba de frases genéricas ni vacías, eran afirmaciones personalizadas, potentes, conectadas con lo que realmente anhelaba experimentar. Si el conflicto era en mi trabajo, por ejemplo, no escribía quiero un mejor empleo, sino, me pagan bien por hacer lo que amo, con libertad y propósito. Estas frases se convirtieron en mi ritual diario. Las leía al despertar, cuando mi mente aún estaba abierta, y justo antes de dormir, cuando el subconsciente está más receptivo. Pero no era solo lectura, era programación. Estaba entrenando a todo mi sistema mente, cuerpo y energía para que ese nuevo camino se sintiera cada vez más familiar. La escritura se transformó en una herramienta de alineación, no solo con mis metas, sino con el tipo de persona que estaba decidiendo ser. Cuando escribí, soy disciplinado, no era una ilusión, era una promesa. Un acuerdo interno con la versión de mí que ya vivía en esa frecuencia. Y con cada pequeña acción coherente, ese contrato se fortalecía. Fue entonces cuando el entorno comenzó a transformarse también. Surgieron oportunidades inesperadas, personas clave llegaron, y las sincronicidades empezaron a fluir como señales en el camino. Con el tiempo entendí que este proceso no trataba de controlar cada aspecto de la vida, sino de enfocar mi atención de forma consciente. Porque aquello a lo que le presto atención, lo alimento. Y lo que alimento, crece. Por eso, mantener este plan vivo, presente, revisado, es más que organización. Es un recordatorio diario de que soy el diseñador de mi realidad. Y cuando decides vivir con ese nivel de intención, hasta los días difíciles pierden el poder de derrumbarte. Después de todo, la vida que vives hoy es el reflejo directo de los pensamientos que más repites. Entonces, la pregunta clave es, ¿qué estás alimentando dentro de ti sin darte cuenta? ¿Qué ideas se han vuelto automáticas? ¿Y hasta cuándo seguirás llamando destino a lo que tú mismo sigues reforzando? Sí, incomoda, porque implica mirar hacia adentro con honestidad, dejar de culpar al afuera y asumir la responsabilidad. Pero te lo aseguro, cuando haces ese cambio, la realidad te escucha. No es magia, es vibración.
El campo cuántico responde a tu nueva frecuencia. Y cada día, con cada pensamiento, estás eligiendo qué frecuencia emitir. Ahora que has probado el poder real de tus creencias, emociones y acciones, ¿estás listo para rediseñar desde dentro la estructura invisible de tu vida? ¿O seguirás repitiendo un guión que ya no te pertenece? La decisión, como siempre, es tuya.